¿Qué pasará en el nuevo episodio de Herida del Corazón? ¿Ferit y Aise romperán? ¿Podrá Mirza obtener lo que quiere de Aise? ¿Mirza se enamorará de Aise? ¿Ferit descubrirá que fue Ande quien envenenó a Aise? ¿Azade podrá divorciarse de Adnan? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video si no quieres que Ferit y Aise rompan. Fue envenenada por la obra de teatro que hizo Aysande y el baklava que comió. Como resultado, perdió a su bebé debido a su enfermedad. Ella y sus seres queridos estaban muy molestos por la pérdida de su bebé. Si bien Aise no sabía qué hacer con esta tristeza, no permitió el apoyo de quienes la rodeaban. Especialmente, Aise, que estaba separada de Ferit, casi fue operada por Mirza y sus órganos fueron tomados por otra persona. Sin embargo, ante la insistencia de Mirza, la cirugía será cancelada. Mirza se acercará más a Aise a medida que pase el tiempo. Cuando finalmente se dé cuenta de que está enamorado de Aise, decidirá no hacerle esa operación a Aise. Dado que Aise no puede protegerse a sí misma en el próximo periodo, estará muy enojada con Ferit por no estar con ella, especialmente cuando tiene dolor. Sin embargo, Aise olvida que el bebé es el bebé de Ferit debido a su tristeza. Como no puede ver esta situación, acusa a Ferit de no protegerse. Cuando este sea el caso, Aise y Ferit discutirán y Aise dejará a Ferit. Sin embargo, Ferit nunca dejará atrás a Aise. Continuará investigando el envenenamiento de Aise. Como de costumbre, el principal sospechoso será Ande. Ande lo negará. Sin embargo, Ferit luego se acerca a descubrir quién hizo el envenenamiento después de hablar con Aise y ver los dulces en la casa. Mientras tanto, Ande continuará obteniendo a Yaman y rompiendo la brecha entre Ferit y Aise. Por otro lado, Azadeam decidió presentar un caso de divorcio contra las acciones de Adnan. Cuando Adnan no acepta la oferta de Azade, Azade les contará todas las cosas a sus hijos. Por supuesto, esta situación será muy difícil para Adnan. Debido a esto, su relación con Azade se deteriorará aún más. Cuando Ferit y Sinan se pongan del lado de su madre, Adnan se quedará solo. Ahora veamos qué pasó juntos en el último episodio. Aise siente dolor por el postre que comió cuando Ande la engañó. Llama a Ferit, pero Ferit no responde. Mientras tanto, cuando Mirza llama a Aise, escucha el grito de ayuda de Aise. Inmediatamente va hacia Aise en su vehículo, lo abraza y lo lleva al hospital. Mientras tanto, Ferit intenta llegar a Aise. Cuando llega a casa, se enoja mucho cuando ve a Mirza metiendo a Aise en su auto. Cuando agarra el collar de Mirza, Mirza dice que Aise no está en buenas condiciones y que deben ser llevadas al hospital. Luego, él y Ferit llevan a Aise al hospital. Mirza le da la última intervención a Aise en el hospital. Mientras tanto, Ande recibe noticias de la casa de Aise de la mujer que ella arregló. Cree que ha tenido éxito en su plan. Mientras tanto, Adnan cayó en la trampa de Sadet. Azade, por otro lado, sabe que Adnan está en el hotel y está esperando a que salga. Yaman comenzó a implementar sus planes lentamente. Justo cuando Azade está a punto de dispararle a Adnan, llega la noticia de que Aise está en el hospital. Inmediatamente se va al hospital. En el hospital, Ferit se volvió loco. Cuando ve que llevan a Aise a cuidados intensivos, no sabe qué hacer. Estaba especialmente enojado con Mirza. Él responsabiliza a Mirza de los eventos. Todos se reúnen en el hospital. Aunque intentan consolar a Ferit, no es de mucha ayuda. Luego, su hermano Sinan llega a Ferit. Aunque Ferit no quiere a Sinan con él, Sinan insiste en que se quedará. Como resultado de la insistencia de Sinan, ablanda a Ferit y se abrazan. Mientras tanto, la mujer ambientada por Ande sigue a Ferit. La situación de Aise es muy crítica y tienen que intervenir de inmediato. Luego, Mirza viene a informar a Ferit. Pero las noticias no son buenas. Él dice que aunque la condición de Aise es muy crítica, ella todavía se resiste. Cuando Ferit insiste en que quiere ver a Aise, Mirza le permite a Ferit unirse a Aise. Cuando Aise ve a Ferit, se despierta un poco. Luego sueña que tiene una hija e inmediatamente le pide que vaya a preparar la habitación de su hija. Aunque Ferit dice que tienen que ir juntos y hacerlo, Aise insiste en que Ferit prepare la habitación de inmediato. Ferit está muy molesto e inmediatamente va de compras para preparar la habitación. Mientras tanto, Ferit confía a Aise a ella. Sin embargo, Azade y los demás no quieren irse de allí. Mientras tanto, Sadet pone a Adnan a dormir e informa a Azade que algo le ha sucedido a Adnan. Azade se ve obligado a irse. Mientras tanto, la mujer que Ande arregló se acerca a Aise. Ande envió a la mujer que acordó para ver el estado de Aise a la unidad de cuidados intensivos. Mientras tanto, Mirza llega a Aise.
Incluso si sospecha de la mujer, no hace nada y la deja ir. Mientras tanto, Azadeh fue al hotel cuando Saadet llamó y vio a Adnan inconsciente. Saadet desempeñó bien su papel y Azadeh estaba muy enojada con Adnan. Adnan, por otro lado, no puede hablar por lo que ha hecho. Mientras tanto, mientras Aise lucha por su vida en el hospital, Mirza la está esperando. En casa, Ferit prepara la habitación de su hija con su hermano Sinan. Cuando terminan los preparativos, Sinan se disculpa por discutir y pelear y se reconcilian. Cuando Azadeh y Adnan vuelven a casa, Azadeh está muy enojado. Cuando Adnan dice lo que dice, no puede hablar y Azadeh encierra a Adnan en la habitación y se va. Mientras tanto, Ande está haciendo todo lo posible para romper la relación entre Yaman y Betul. Tentó a Yaman con la nota que dejó y también le puso los nervios a Betul. Mientras tanto, Azadeh llamó a Saadet a su lado. Quiere saber el propósito de Saadet. Le ofrece a Saadet algo de dinero. Dice que si hace lo que ellos quieren, les dará 10 veces más dinero. Mientras tanto, cuando Yaman llama a Sinan para hablar, se entera de la situación de Aise. Después de aprenderlo, Ande inmediatamente viene a la mente. Después de hablar con Saadet, Azadeh comenzó su juego contra Adnan. Mientras tanto, Aise comenzó a recuperarse. Mientras Ferit llama a Aise y le muestra la habitación que ha preparado, de repente se enferma. Ferit, que llega al hospital de inmediato, pide a los médicos información sobre el estado de Aise. Sin embargo, la condición de Aise es crítica y se debe llevar al bebé para salvar a Aise. Depende de Ferit tomar esta decisión y tiene que abortar al bebé. Aunque Yaman quiere destruir a los Sankakzades, está profundamente entristecido por los malos eventos que les sucedieron. A la mañana siguiente, cuando Aise abrió los ojos, lo primero que preguntó fue la habitación de su bebé. Posteriormente, Ferit se enoja mucho cuando dice que sobrevivió gracias a su bebé y que no lo dejó. Sin embargo, no puede decirle a Aise que se han llevado a su bebé. Aise quiere levantarse e irse a casa lo antes posible. Mientras tanto, Azadeh está muy molesta cuando recibe la noticia de que se llevaron al bebé de Aise. Va al hospital de inmediato antes de poder hablar con Zeta con diresis MR con diresis T, que se acerca a él. Cuando Zeta con diresis MR con diresis T se entera de lo que le sucedió a Aise, inmediatamente sospecha de Ande. Mientras Aise y Ferit esperan en la habitación, Mirza llega y da información sobre la situación de Aise. Cuando dice que te mejores pronto, lo siento, Ferit niega con la cabeza y le pide a Mirza que no diga nada. Mirza tiene que decir que tanto el bebé como Aise están bien y salen de la habitación. Sin embargo, vio el video de Ferit entrando en su caravana y está un paso por delante de Ferit. Beda se sorprende cuando se entera de que se ha pagado el préstamo que tomó para sus días difíciles. Cuando Yaman se enteró de que Beda era su tía, pagó todas sus deudas. Es hora de que le den el alta a Aise y no puede esperar para ir a casa y ver la habitación del bebé. Sin embargo, Azadeh y Belia no quieren que Aise se vaya a casa de inmediato. Por lo tanto, Azadeh invita a Aise a cenar en la mansión. Incapaz de soportar la insistencia, Aise acepta esta invitación a cenar. Aunque todo el mundo sabe que Aise perdió a su bebé, solo Aise no sabe que perdió a su bebé. Antes de ir a cenar a la mansión, Azadeh le da a Adnan un protocolo de divorcio. Sin embargo, Adnan no quiere firmar este protocolo porque no recibió acciones de la empresa. Saadet ya ha negociado con Azadeh para grabar un video mientras estaban con Adnan. Cuando Aise y Ferit van a su habitación en la mansión, Aise habla constantemente de su bebé, y cuando Ferit actúa como si insinuara que no hay bebé, Aise entiende todo. Cuando Aise se da cuenta de que su bebé ya no está disponible, grita y en ese momento todos en la mansión lamentan mucho el llanto de Aise. Azadeh es el primero en consolar a Aise. Azadeh ahora parece haber aceptado a Aise. Aise abandona la mansión con el dolor de perder a su bebé. Ferit sale justo detrás de él. Betul fue a Estambul para una entrevista de trabajo. Sin embargo, Ande arregló esta entrevista de trabajo para estar a solas con Yaman. Cuando Betul se va, Ande se acerca inmediatamente a Yaman. Su objetivo es tentar a Yaman y estar con Yaman. Como sabe que Yaman tiene una debilidad por él, se acerca un poco más, al igual que Yaman. Cuando Aise sale de la mansión, inmediatamente se va a casa para ver la habitación preparada para su bebé. Aise ya no puede pensar con claridad porque perdió a su bebé. Dado que ha construido todo en su vida sobre este bebé, piensa que lo ha perdido todo cuando el bebé se ha ido. Especialmente cuando pregunta dónde estaba cuando estaba enojado. Ferit dice que estaba investigando a Mirza para protegernos. Sin embargo, cuando Aise escucha esto, se enoja mucho y sale de la casa, se sube al auto y se va. Como sospecha que ella le hará algo, Ferit lo sigue de inmediato.
Ace camina por las calles en un estado de cansancio. Ferit, por otro lado, no pudo llegar a Ace. Mientras tanto, Mirza recibe instrucciones sobre Ace. Sin embargo, Mirza dice que por ahora la condición de Ace es crítica y tienen que esperar. Después de un tiempo, los hombres de la persona con la que habló tomaron a Ace y la pusieron en la mesa de operaciones. A pesar de las objeciones de Mirza, esta persona quiere que el trabajo termine de inmediato. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que sigan lo que sucedió en Artuon. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.